Ese es el esqueleto de una manta raya y podemos ver acá diferentes aspectos como sus aletas pectorales, las aletas pélvicas, la aleta caudal y una parte importante del cuerpo de este animal, que es esta que tenemos acá, que es el cráneo, que es un abrebocas del tema que vamos a empezar a ver el día de hoy, el sistema esquelético. Y para que tengamos una idea, lo que vamos a realizar en este capítulo es un recorrido por los diferentes componentes óseos que tienen los diferentes grupos de vertebrados. Y vamos a hacer un recorrido por el esqueleto craneal, por el esqueleto axial y por el esqueleto apendicular de cada uno de los grupos biológicos, y vamos a ir viendo cómo sus componentes estructurales se fueron modificando con el paso del tiempo y en ese proceso evolutivo. Dentro del sistema esquelético, la primera parte que vamos a ver es lo referente al cráneo de los vertebrados. El primer componente que vamos a observar del esqueleto de los vertebrados va a ser el componente de cráneo. Posteriormente vamos a abordar el componente de esqueleto axial y luego lo referente al esqueleto apendicular de los vertebrados. La primera parte es el cráneo, entonces aquí vamos a observar 4 cráneos de grupos biológicos diferentes. Aquí tenemos el de un pez, el de un reptil, el de un perro y el de un humano. En colores diferentes están los componentes distintos que tiene el cráneo de cada uno de estos vertebrados. Como se pueden dar cuenta, sin importar el grupo de vertebrado del que estemos hablando, los organismos que nos sirven de ejemplo en este momento pues tienen asignaciones anatómicas referentes a cada uno de los tipos de componentes que estructuran el cráneo. Aquí vemos unos componentes en amarillo, otros en verde, otros en rosado y morado, que vamos a ir viendo poco a poco a qué hacen referencia y de dónde se originan. Aquí vamos a estar trabajando componentes del esplagnocráneo, del dermatocráneo y del condrocráneo en cada uno de los diferentes grupos biológicos. Esto quiere decir que el poseer los componentes derivados de los mismos orígenes en cada uno de los cráneos de los vertebrados nos hace pertenecer a todos a un proceso evolutivo que nos hace estar relacionados. Vamos a ver el esqueleto y la importancia biológica que tiene el esqueleto para el vertebrado, el componente del cráneo, la subdivisión del cráneo en condrocráneo, esplagnocráneo y dermatocráneo, y aspectos relacionados con la evolución del cráneo en los diferentes grupos de vertebrados. El esqueleto de los vertebrados es una estructura que se encuentra dando la forma que el vertebrado tiene. Es una estructura de soporte que le permite mantener el peso que cada uno de los vertebrados posee. Es un sistema de palancas que, junto con los músculos, produce el movimiento del animal, ya sea para caminar, correr, reptar o volar, dependiendo de los hábitos de desplazamiento que tenga el animal. También sirve para nadar. El sistema muscular, que veremos después de que terminemos el capítulo de esquelético, es un sistema activo, es el componente activo, gracias a que en los músculos es en donde ocurre el movimiento de la actina y la miosina que produce la contracción muscular. El sistema esquelético que estamos viendo en este momento es el sistema considerado como sistema pasivo, porque depende de las contracciones musculares para que se pueda mover ese sistema esquelético. Entonces, el aparato locomotor, como se conoce, está compuesto de dos sistemas, un sistema muscular y un sistema esquelético. El sistema muscular es el sistema activo y el sistema esquelético es el componente pasivo de la locomoción de los vertebrados. Bien sea que esa locomoción implique nadar o que implique correr, volar, reptar, brincar, etc. Adicionalmente, el sistema esquelético brinda la protección de las estructuras blandas del cuerpo, como las vísceras, o el sistema nervioso o el sistema circulatorio o linfático. Una de las principales importancias que tiene el sistema esquelético de los vertebrados es que es una estructura dura.
y esa estructura dura le permite a esos esqueletos persistir en el tiempo por medio de procesos de fosilización. Entonces, la fosilización es un proceso que es complejo, que implica el intercambio de material orgánico constituyente de las estructuras biológicas por el material mineral que rodea a esa estructura ósea en el proceso de fosilización, hace que las estructuras permanezcan a lo largo del tiempo y de esa manera tengamos, gracias a los fósiles, un contacto directo con los organismos extintos. Adicionalmente, el esqueleto de los vertebrados contiene la historia, la función y la evolución de los vertebrados, ya que la forma de las estructuras biológicas está relacionada con la función. Por lo tanto, podemos entender cómo era el funcionamiento de las estructuras de los vertebrados extintos y de hecho de los actuales gracias a la forma que presentan esas estructuras esqueléticas. El esqueleto de los vertebrados se divide en dos grandes ramificaciones. Una, un exoesqueleto que es de origen tegumentario, que puede estar constituido bien sea por los diferentes estratos de queratinización que ocurren en la epidermis o por el desarrollo de huesos dérmicos en esta parte del tegumento que es en la dermis, y puede por otro lado estar clasificándose en un endoesqueleto que es de origen mesodérmico, que es profundo en el cuerpo y es de origen endocondral en la mayoría de los casos, es decir que se estructura pasando inicialmente por una etapa de cartílago que posteriormente se osifica y se endurece. Ese esqueleto interno o endoesqueleto se subdivide en tres partes. En un endoesqueleto óseo, como el que presentan, por ejemplo, de teleósteos en adelante, todos los vertebrados. Un endoesqueleto cartilaginoso, como el que presentan, por ejemplo, condrictios y agnatos, o la presencia de una notocorda, como lo pueden presentar, por ejemplo, los urocordados. Entonces, de esas diferentes formas se puede clasificar ese endoesqueleto. En conjunto, tanto el exoesqueleto como el endoesqueleto pues conforman el sistema esquelético de los vertebrados y se trata en realidad de manera conjunta. No podemos examinar el exoesqueleto y el endoesqueleto como estructuras separadas debido a que juntos, al final del desarrollo del vertebrado, realizan una estructuración compleja y conjunta que hace que la separación de estas dos estructuras sea difícil para el análisis biológico. Los huesos en el tegumento protegían estructuras superficiales como ocurría por ejemplo en los tracodermos y en placodermos, y también estaban generando escamas óseas en peces. Huesos que ya no eran ubicados en el tegumento, sino que se profundizaron, se fusionaron con huesos internos, con huesos profundos y elementos cartilaginosos del endoesqueleto para formar estructuras compuestas. Ejemplo, el que les mencionaba en algún momento, en nuestra especie, la clavícula es de origen dérmico, pero se profundiza para interactuar de manera íntima con estructuras óseas de generación profunda interna para estructurar una cintura escapular en el caso de nosotros. Entonces no se puede trabajar el esqueleto de manera separada con un análisis independiente del exoesqueleto y otro del endoesqueleto, ya que juntos hacen parte de una estructura única. El esqueleto de los vertebrados pues se puede dividir en un esqueleto, por un lado, craneal y un esqueleto postcraneal. El esqueleto craneal tiene una subdivisión dependiendo del origen embrionario de sus componentes en un esqueleto del esplagnocráneo, un condrocráneo y un dermatocráneo. El esqueleto postcraneal se puede dividir en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. El esqueleto axial hace referencia específicamente
a todo lo referente con la columna vertebral y estructuras asociadas como las costillas cuando están presentes. O si se carece de columna vertebral, el vertebrado va a tener un esqueleto axial constituido principalmente por notocorda. En el caso del esqueleto apendicular, pues hace referencia tanto a las patas y a las estructuras de donde se suspenden esas patas, que son las cinturas, que en el caso de los vertebrados pueden ser de dos tipos o de dos clases, una cintura pélvica y una cintura escapular o pectoral. El cráneo tiene tres componentes: el esplagmocráneo, el condrocráneo y el dermatocráneo. Cada uno de ellos es un recurso filogenético separado que se ha utilizado, entre otras cosas, para ayudar en la clasificación taxonómica de los diferentes vertebrados. El esplagmocráneo, como lo podemos ver acá en color amarillo, está relacionado con estructuras que hacen parte de los arcos branquiales y las mandíbulas en los vertebrados natostomados. El condrocráneo hace parte del techo, la cavidad craneana, hacen parte de las estructuras que dan soporte al cerebro y al encéfalo. Y el dermatocráneo, por último, se encarga de recubrir los dos componentes anteriores y generar los huesos más evidentes de la caja craneana de los vertebrados cuando el dermatocráneo está presente, porque como vamos a ver más adelante, no todos los vertebrados poseen el componente del dermatocráneo. Entonces, repasando, el esplagmocráneo, también conocido como cráneo visceral, es la parte más antigua del cráneo de los vertebrados. Es una estructura que da soporte a las hendiduras faríngeas y también da origen a la mandíbula. Lo vemos acá en amarillo. El condrocráneo es una estructura que soporta el cerebro y el encéfalo y está constituido de hueso endocondral o de cartílago y se encuentra en esta parte superior y generando el soporte del encéfalo. El dermatocráneo es la caja ósea que protege el cerebro y está constituido de hueso dérmico. No pasa por etapa de cartílago, es decir, que sufre una osificación directa y se encuentra recubriendo, como lo vemos aquí en este color rosado, recubriendo los dos componentes anteriores, tanto el esplagmocráneo como el condrocráneo. De tal manera que lo que nosotros vemos en el cráneo de cualquier vertebrado, de manera general, es lo referente a los componentes del cráneo correspondientes al dermatocráneo, que son los huesos externos que se pueden apreciar en cualquier cráneo de un vertebrado. Pero si realizamos un análisis profundo en el esqueleto craneal del vertebrado, vamos a poder observar componentes correspondientes tanto al condrocráneo como al esplagmocráneo. Entonces, esos son los tres componentes del cráneo de los vertebrados y los vamos a ver uno por uno. Inicialmente, el condrocráneo está constituido por elementos que parecen estar en serie de manera consecutiva con la base de las vértebras del animal. Es decir, que estas unidades del condrocráneo parecen estar formando una continuación serial a partir de las vértebras que están estructurando el esqueleto axial del animal. Los elementos vertebrales se han visto como una fuente evolutiva del condrocráneo. En el caso de los condrictios, el condrocráneo, por su naturaleza cartilaginosa o la naturaleza cartilaginosa del esqueleto de los condrictios, ese condrocráneo, que es cartilaginoso también, es expandido y desarrollado y es muy fuerte y soporta y protege el cerebro del condrictio. Entonces, recuerden que en los condrictios no tenemos osificación calcificada, por lo tanto es a partir en el caso del cráneo, el condrocráneo expandido, que se da la protección de esas estructuras internas como órganos sensoriales y como el encéfalo. En otros vertebrados en donde ya existe una osificación directa o endocondral,
El condrocráneo es una estructura embrionaria que sirve como andamio para el desarrollo del cerebro y el encéfalo y el soporte de las cápsulas sensoriales, bien sea de las cápsulas nasales, ópticas o de las cápsulas ópticas, que son los tres tipos de cápsulas que poseemos los vertebrados en nuestro cráneo. Y es en el condrocráneo en donde se originan esas cápsulas, es decir, los sitios en donde se van a soportar las narinas, los ojos y los oídos de los vertebrados cuando están presentes. Embriológicamente, el condrocráneo se genera a partir de condensaciones del mesénquima de la cabeza que forman cartílagos alargados a lo largo de la notocorda. Entonces vamos a ver aquí un dibujo que nos va a ejemplificar esa situación. Aquí tenemos la notocorda, que es esa estructura a partir de la cual se generan o se originan las vértebras de la columna vertebral. Está rodeada de unas estructuras embrionarias conocidas como trabéculas, cartílagos polares, que son pareados, paracordales y las estructuras occipitales, embrionarias, acompañados por supuesto de los primordios de las cápsulas nasales, de la cápsula óptica y de la cápsula ótica, que van a generar finalmente entonces esos sitios de inserción y de ubicación tanto de las narinas, ojos y de sensores ópticos en los diferentes vertebrados. Estas trabéculas, cartílagos polares, paracordales y occipitales se expanden en ese desarrollo embrionario para unirse con las diferentes cápsulas nasal, óptica y ótica, y en el caso de las trabéculas que se expanden para unirse con las cápsulas nasales, se forma a partir de esa unión una placa etmoide. Cuando los cartílagos polares y los paracordales se expanden y se unen con la cápsula óptica y la cápsula óptica, forman la placa basal del condrocráneo y posteriormente los occipitales, al expandirse, al crecer, forman el arco occipital. El arco occipital que está recubriendo el cordón nervioso dorsal para protegerlo como su principal función. Posteriormente, después de que se da esta unión, a nivel de desarrollo embrionario se endurecen las estructuras y se forman los huesos conocidos como etmoides, esfenoides, basisfenoides, el base occipital, el supraoccipital y el exoccipital, para estructurar finalmente esos huesos que dan soporte al encéfalo del vertebrado y que soportan las cápsulas nasales, ópticas y óticas del animal. Las trabéculas son el par anterior, paracordales el par posterior, cartílagos polares están presentes en algunos vertebrados y los cartílagos occipitales se encuentran detrás de los paracordales. Ya lo vimos. Bien. Y eso sería con referencia al condrocráneo. Ahora, esplagmocráneo. Es decir, todas las estructuras que están constituyendo tanto los arcos branquiales como las mandíbulas de los vertebrados cuando están presentes. El esplagmocráneo es la estructura más antigua del cráneo de los cordados, surge a partir de la cresta neural. En el caso del anfioxo, ese esplagmocráneo está asociado con una superficie filtradora de alimento. En el grupo de los vertebrados, el esplagmocráneo está asociado con el soporte de las branquias y la conexión para los músculos respiratorios. Contribuye a la formación de la mandíbula en natos tomados y del aparato dioideo, que ya son dos estructuras que vamos a ver a continuación. Este es el modelo estructural del esplagmocráneo de manera generalizada para los, por lo menos, mandibulados. Aquí no se está considerando el modelo estructural que tienen los agnatos.
sino solamente los natostomados. En este modelo podemos ver en amarillo las estructuras correspondientes al esplagmocráneo, es decir, todos los huesos que están asociados a la generación de arcos branquiales, y en el caso de los natostomados a la estructuración del arco hioideo y del arco mandibular, que son los dos arcos que están configurando la mandíbula de los natostomados. Entonces, cada arco branquial está constituido por 5 elementos óseos de dorsal a ventral, serían el faringobranquial, el epibranquial, el ceratobranquial, el hipobranquial y el basibranquial. Esta serie de huesos conforma un arco branquial. Los arcos branquiales se numeran en números romanos de anterior hacia posterior. Este es el arco branquial número 1, arco branquial número 2, arco branquial número 3, arco branquial número 4, arco branquial número 5. Entre un arco branquial y otro se genera un orificio conocido como hendidura faríngea, también conocido como hendidura branquial faríngea, y es el orificio por donde circula, en el caso de los natostomados acuáticos, el agua para poder realizar el intercambio gaseoso. Sobre los arcos branquiales se fijan las branquias y al estructurarse sobre estos huesos, esas branquias entonces permiten que se dé el intercambio gaseoso gracias al agua que atraviesa las hendiduras branquiales faríngeas de estos animales. Uno o más de estos arcos branquiales forman la mandíbula de los natostomados. Nótese que solamente hemos hablado de los arcos branquiales del modelo generalizado de vertebrado, pero falta hablar de estos dos componentes, el arco hioideo y el arco mandibular, que están constituyendo la mandíbula. Los arcos branquiales que sostienen la boca del vertebrado se denominan mandíbulas, y se cree que estas mandíbulas de los vertebrados natostomados se originaron a partir de modificaciones de arcos branquiales que originalmente tenían los agnatos. Ya vamos a ver eso con un poco más de detalle. Para analizar un poco más este modelo del esplagmocráneo de natostomados, podemos ver que estos dos arcos, arco mandibular y arco hioideo, que están configurando la mandíbula del vertebrado, tienen componentes distintivos. Por ejemplo, el arco mandibular, que es el más anterior, tiene hacia la parte dorsal el hueso conocido, que es muy importante, conocido como palato cuadrado, que es grande, expandido, robusto y en algunos casos está fijado al cráneo, como en el caso de nosotros, los mamíferos, que tenemos ese palato cuadrado, esa estructura fijada al cráneo. Y solamente es móvil la parte inferior o la mandíbula de ese arco mandibular. La parte inferior está constituida por un hueso largo conocido como cartílago de Merkel. Ese cartílago de Merkel, en ese proceso de desarrollo del ser, finalmente se osifica gracias a las asignaciones del dermatocráneo que vamos a ver más adelante. Es decir, que los mandibulados, los natostomados, no poseemos en la mandíbula un cartílago para poder ejercer la presión suficiente para obtener y masticar nuestro alimento, sino que está cubierto realmente de, ese cartílago de Merkel está recubierto de hueso dérmico, conocido entre otras cosas como hueso dentario. El segundo arco, conocido como arco hioideo, está constituido por dos huesos. Hacia dorsal, el hueso hiomandibular o la hiomandíbula, y hacia ventral, el hueso conocido como ceratoial, que no aparece en esta imagen nomenclado.
Aquí tenemos el ceratoial, que en conjunto, tanto la iomandíbula como el ceratoial se encargan de sostener principalmente músculos asociados a la lengua y dan soporte en conjunto a el arco mandibular para que esta mandíbula pueda tener un normal funcionamiento. No todos los vertebrados tienen mandíbula. Por ejemplo, los agnatos, como los ciclóstomos, lampreas y mixinas, no tienen mandíbulas. Entonces, los agnatos tienen una boca que no está soportada por estas estructuras. En los agnatos, el esplagmocráneo da soporte al techo de la faringe y a las hendiduras faringeas que son laterales y que se presentan en un número variable entre mixinas y lampreas. Esto hace que la dieta de estos animales sea restringida, puesto que pueden ser únicamente parásitos o carroñeros. La mandíbula en los vertebrados aparece en dos grupos biológicos que ya están extintos, que son los acantodios y los placodermos, que son ancestros de peces y de condrictios que dieron origen, entre otras características, a la mandíbula de los vertebrados. La mandíbula de los vertebrados se origina a partir del par anterior de arcos branquiales que vienen originados a partir del esplagmocráneo. Estas aseveraciones provienen de varias fuentes, principalmente basados en la embriología de tiburones, en donde se sugiere que las mandíbulas y los arcos branquiales se desarrollaron en series similares y ambos provenían de la cresta neural. Y al analizar la estructura en la que se encuentran los arcos branquiales en estos organismos y en la manera como se desarrollan, se ha propuesto que tanto el arco hioideo como el arco mandibular se hayan originado a partir de estas estructuras del esplagmocráneo. Aquí tenemos los dos huesos del arco hioideo, el iliomandibular y el ceratoial. Aquí tenemos el palato cuadrado y el cartílago de Merkel. En este caso, como es un modelo embriológico de un condrictio, pues podemos ver hacia la parte dorsal los componentes derivados del condrocráneo, que son los únicos dos componentes craneales que tienen los condrictios, puesto que los condrictios no poseen hueso endurecido, calcificado. Entonces acá tenemos los derivados del condrocráneo y aquí los del esplagmocráneo. En condrictios no existe dermatocráneo. El arco mandibular es el primero, seguido por el arco hioideo. Luego de este arco hioideo vienen varios arcos branquiales, que es en donde se soportan las branquias, y los espacios que hay entre un arco branquial y otro es lo que se conoce como hendidura branquial faríngea, que es el sitio por donde circula el agua para realizar el proceso de ventilación, para realizar también el intercambio gaseoso. Existen dos teorías de cómo se originaron las mandíbulas en los natostomados. Una es la teoría seriada y la otra es la teoría compuesta. La teoría seriada o teoría serial es una teoría que habla de un origen sencillo, simple de esas mandíbulas, en donde básicamente lo que indica es que cada arco, como el arco mandibular o el arco hioideo, se originaron a partir de un arco branquial simple y que no hubo mucha complejización en ese origen de tanto del arco mandibular como del arco hioideo. Es decir, el primero o tal vez el segundo arco branquial dieron origen al arco mandibular. El siguiente arco, es decir, el arco hioideo, se generó a partir de otro arco branquial que estaba en ese animal originalmente agnato, que gracias a la modificación de los arcos branquiales que ellos poseían, fueron modificando su apariencia hasta estructurar finalmente mandíbulas. Eso es lo que habla la teoría serial. Por otro lado, la teoría compuesta habla de un origen diferente,
Está basada en el registro fósil de cráneos y en el proceso de desarrollo embrionario de los peces actuales. Bajo esta teoría, pues se parte de la presencia de 10 arcos branquiales en peces primitivos. Hacia la parte anterior del cráneo del pez se encontraban los siguientes arcos branquiales, que eran el arco terminal, el premandibular, el mandibular, el hioideo y además de eso los 6 arcos branquiales para completar los 10 arcos branquiales que tenían esos peces primitivos. Y esta teoría compuesta habla de que más de un arco branquial pudo generar una mandíbula, a diferencia de la propuesta anterior de la teoría seriada, en donde se habla de que un arco branquial dio origen a tanto el arco hioideo como al arco mandibular. Esto se propuso mediante la pérdida o la fusión de las partes que estaban componiendo los arcos branquiales de este grupo biológico. Acá lo que propone la teoría compuesta consiste en que tanto el arco mandibular como el arco hioideo, que constituyen la mandíbula de los natostomados, se originaron por modificaciones de estos arcos anteriores en el cráneo de los peces primitivos. Y, por ejemplo, el palato cuadrado del arco mandibular puede contener estructuras fusionadas de diferentes arcos branquiales que se fueron perdiendo en ese proceso evolutivo, así como parte de esos arcos branquiales pudieron migrar a generar estructuras tanto del neurocráneo como del escudo óptico para terminar de configurar la cápsula óptica de muchos de estos animales. La teoría más aceptada es la teoría compuesta. Las mandíbulas de los vertebrados tienen diferentes formas de unirse a ese cráneo, pero ¿cómo se une la mandíbula al cráneo? Pues existen diferentes formas de unión. Pues la condición original que se considera para este tipo de clasificaciones es la de los agnatos, los cuales pues obviamente no tienen mandíbula, sino que solamente tienen arcos branquiales, obviamente con un origen del esplagmocráneo. Aunque no configuran mandíbula, pues sí están presentes, estructurando arcos branquiales. Esa condición de carecer de esa mandíbula se considera como condición paleostílica, y está presente solamente en agnatos, es decir, en mixinas y en lampreas. Por otro lado, tenemos la condición autostílica, presente en placodermos y acántodos o acantodios, en donde está suspendido sin la ayuda de un arco hioideo, es decir, que la mandíbula se suspende acá únicamente a partir del palato cuadrado. Palato cuadrado, cartílago de Merkel, y no participa el segundo arco, que es el arco hioideo. El arco hioideo en este grupo de organismos servía para darle soporte a los músculos bucales para poder realizar el proceso de la ingestión. En condrictios primitivos, la condición se conoce como anfistílica o la anfistilia, como lo vemos acá, en donde esa condición autostílica se modificó para generar una suspensión de la mandíbula en dos puntos, teniendo un punto de unión en el palato cuadrado y otro punto de unión en el arco hioideo, que es el segundo arco de la mandíbula de los condrictios. Entonces, dos articulaciones primarias ocurrieron. Una anterior, que es un ligamento conectando tanto el palato cuadrado con el cráneo, y una posterior correspondiente a la iomandíbula, que esto, como vamos a ver en un momento, pues está relacionado con la capacidad que tienen los condrictios de poder entregar la mandíbula en el momento de capturar su presa. Si ustedes recuerdan los condrictios cuando abren, los tiburones cuando abren su boca, parece que desencajaran su mandíbula para
para aproximarla de manera más eficiente al cuerpo de la presa. Y esa característica la presentan los condrictios gracias a que cuando desencajan su mandíbula sigue soportada gracias al arco hioideo que sigue estando unido con el cráneo del animal. Por esa razón, pues no pierden esa mandíbula en ese proceso de captura del alimento. Eso ya lo vamos a ver con la ayuda de unos videos. Los peces modernos presentan una condición iostílica o iostilia, en donde aparece la unión de la iomandíbula al cráneo gracias a la aparición de un nuevo elemento que se llama el hueso simpléctico, que apareció ahí en peces y se encarga de mantener la mandíbula, el arco mandibular fijo al cráneo del animal. Por esa razón los peces no pueden realizar el movimiento mandibular que realizan los condrictios, gracias a que su arco mandibular está fijado al cráneo gracias a ese elemento nuevo que apareció en este grupo, que es el hueso simpléctico. En el caso de los anfibios, los reptiles y de las aves, se configura una condición metautostílica, como la vemos acá, en donde se da una unión de la mandíbula a través de un hueso conocido como el hueso cuadrado, para generar esa unión de la mandíbula al cráneo del animal. Y es un hueso que está formado a partir del palato cuadrado, que es esa estructura dorsal del arco mandibular de los vertebrados. La iomandíbula no soporta la mandíbula de estos animales, sino que juega un papel importante en los movimientos de la lengua en la alimentación. Recuerden que anfibios, reptiles y aves tienen lenguas que son musculares y son importantes y son protagónicas para la captura del alimento. Y por último, la condición craniostílica de los mamíferos, en donde la mandíbula superior está incrustada en el cráneo, como la de nosotros. Nosotros tenemos una condición craniostílica. Esa mandíbula superior está fijada al cráneo, la que se mueve es la parte inferior. La mandíbula inferior está suspendida desde un hueso conocido como hueso escamoso, ubicado sobre la región temporal del cráneo, y aparece el hueso dentario, que es de origen dérmico, para estructurar todas las piezas dentarias de estos organismos. Cartílagos de Merkel y el palato cuadrado se osifican en los extremos gracias a la aparición del dermatocráneo, recubriendo todas estas estructuras craneanas, y parte de ese palato cuadrado y el cartílago de Merkel van a ser la fuente del origen del yunque y del martillo, que son huesos que hacen parte del oído medio en nosotros los mamíferos. Y de esas diferentes formas se pueden clasificar la suspensión de las mandíbulas en nosotros los natostomados. Posteriormente tenemos el dermatocráneo. Ya analizamos el condrocráneo, vimos las generalidades del esplagmocráneo y ahora vamos a ver entonces ese dermatocráneo, cómo está recubriendo esa caja craneana y generando los huesos que son más visibles en cualquier cráneo de vertebrado. Filogenéticamente, el dermatocráneo deriva de la armadura ósea del tegumento de peces, que tenían una cefalización con fuertes huesos que la recubrían para la protección contra los depredadores, y posteriormente esos huesos se profundizaron, se hundieron hacia el interior del cuerpo para ser parte tanto del condrocráneo como del esplagmocráneo, y se mantuvieron así durante el proceso evolutivo, y el resto de tetrápodos pues heredamos esa condición estructural de nuestro cráneo con huesos internos y no externos, como ocurría en placodermos y en ostracodermos. La estructura craneana derivada del dermatocráneo da la forma tanto de los lados del cráneo como del techo del cráneo. Se encarga de proteger el cerebro y forma parte del revestimiento del techo de la boca, es decir, del paladar del vertebrado. Encierra gran parte del esplagmocráneo, de tal manera que tanto esplagmocráneo como condrocráneo se recubren de hueso dérmico para conformar
un cráneo típico de vertebrados, constituido por asignaciones anatómicas tanto de dermatocráneo como de esplanocráneo y condrocráneo. Y esa es la forma en la que, de manera muy resumida, de cómo se organiza el cráneo de manera general en los vertebrados. Hablando de las partes del cráneo, en peces modernos y anfibios actuales, ha existido una tendencia a la falta de estructuras o a la fusión de algunos de los elementos dérmicos, haciendo que el cráneo de estos animales sea una estructura simplificada. Recuerden que en peces, en los teictios, existe una gran cantidad de elementos óseos que hace del análisis del cráneo de estos animales algo complejo por la gran cantidad de huesos que posee. Cuando el proceso evolutivo del paso de los cordados del agua a ecosistemas terrestres ocurrió, concomitantemente ocurrió también una simplificación de los elementos óseos que constituían el cráneo de esos vertebrados terrestres. Como ejemplo tenemos a los anfibios y podemos hacer un análisis similar con los elementos óseos craneales de los demás tetrápodos. En amniotas predominan los huesos del dermatocráneo, que forman la mayor parte de la caja craneana, y la mandíbula inferior, que generalmente son huesos grandes y que evidencian, por ejemplo, su historia de fusión con otros elementos óseos, como lo vamos a ver un poco más adelante. El cráneo dérmico puede contener una serie de huesos que se unen por suturas. Son huesos que se encuentran en determinadas regiones del cuerpo del animal, hacia la parte anterior, sobre la parte dorsal, rodeando la órbita ocular, hacia la parte lateral o en el paladar, como lo vemos acá, o haciendo parte de las mandíbulas del animal. Esos huesos craneales relacionados con el dermatocráneo del animal se organizan en series. Por ejemplo, acá tenemos la serie facial, tenemos también aquí la serie orbital, tenemos la serie de la bóveda, la serie de huesos temporal y la serie palatina. También tenemos los huesos de la mandíbula relacionados con la cara lateral y los huesos relacionados con la cara medial. Los huesos de la serie facial son básicamente la premaxila, la maxila y los huesos nasales, que están relacionados con las narinas del animal. Los huesos de la serie orbital son lagrimal, el hueso prefrontal, el postfrontal, el yugal. En cuanto a la serie temporal, tenemos el intertemporal, el supratemporal, temporal, escamoso y cuadrado yugal. Con referencia a la serie de la bóveda, encontramos el frontal, el parietal y el postparietal, presentes en algunos vertebrados de manera pareada, o en algunos otros podemos encontrar fusiones que hacen ver, por ejemplo, que el frontal sea solamente uno o que el parietal sea solamente uno. Tenemos la serie palatal, aquí donde están el hueso vomer, el palatino, el ectopterigoides y el parasfenoides, que es largo y puntiagudo. Se lo vamos a ver después en las imágenes que vamos a trabajar de el cráneo de los vertebrados. Hacia la serie mandibular, en la parte lateral, podemos encontrar el dentario, supraangular, el angular y los espleniales, y hacia la cara medial, que es hacia la parte interna de la mandíbula, tenemos el coronoides. El cráneo de los vertebrados se genera entonces en esta serie paulatina que va ocurriendo durante el desarrollo del ser, el desarrollo ontogénico. Se genera
Obviamente, de manera inicial, los componentes relacionados con el condrocráneo, posteriormente se van generando los componentes del cráneo relacionados con el esplagmocráneo y por último se generan los huesos relacionados con el dermatocráneo para conformar finalmente el cráneo de los vertebrados. Y de esa manera se estructura el cráneo de los organismos pertenecientes al grupo de los vertebrados, con algunas excepciones. Ejemplo, los condrictios carecen de este último componente, es decir, que solamente su cráneo está constituido por condrocráneo y por esplagmocráneo. La diferencia también radica en que el condrocráneo es una estructura endurecida, gruesa, que a pesar de ser cartílago, le brinda la protección suficiente a los condrictios. El cráneo de los agnatos también está constituido solamente por condrocráneo y esplagmocráneo. Ahora vamos a empezar a observar la filogenia del cráneo. El cráneo es una estructura compuesta y derivada del esplagmocráneo, dermatocráneo y condrocráneo. Cada componente de estos es un recurso filogenético importante y que en algunos casos se toma de manera independiente para poder realizar comparaciones filogenéticas entre los diferentes grupos de vertebrados. Tiene una evolución compleja y refleja estilos de alimentación distintos también. En agnatos o ciclóstomos como las lampreas y las mixinas, que son los únicos sobrevivientes y herederos de los agnatos ostracodermos, ocurre una especialización de ese cráneo en donde se carece totalmente de hueso calcificado. La estructura craneana está compuesta únicamente de cartílago. Tienen una vida que puede ser excavadora para realizar su alimentación carroñera o parásita. Tienen una narina única, mírenla, narina única, una narina única, una narina única. Recuerden el monstruo de Tully, que también tenía esa narina única. Tienen una caja craneana cartilaginosa y arcos branquiales presentes pero no articulados. Son más como una canasta o una cesta de arcos branquiales como la que vemos acá. Aquí tenemos una cesta o canasta de arcos branquiales en donde podemos ver los componentes óseos de los arcos branquiales. Aquí tenemos las hendiduras branquiales externas que se relacionan con estos orificios que se generan acá en los arcos branquiales a partir de esta canasta o cesta de arcos branquiales. No existen huesos independizados como sí ocurren en los demás vertebrados. El cráneo de estos animales está constituido principalmente de cartílago. Está constituido por diferentes elementos como el cartílago anular, el cartílago dorsal anterior y el cartílago dorsal posterior. Adicionalmente, hacia la parte posterior encontramos la cápsula nasal, por donde se abre la narina única que estos animales tienen. Tenemos la narina única que se comunica hacia esa cápsula nasal, y tenemos una cápsula auditiva que se encarga de realizar procesos de sensibilidad hacia las ondas mecánicas que ocurren en el medio. Un cartílago lingual, que es el techo de ese paladar en donde se soportan los dientes y en donde el animal soporta músculos para generar la fuerza con la que a través de su boca circular se fijan a los hospederos. Es un cráneo bastante diferente al de los demás vertebrados. Por ejemplo, ya en natostomados aparece la mandíbula. Aquí vemos ejemplos de mandíbulas sorprendentes, como la de una ballena y la de un megalodón, como la que vemos acá, que son mandíbulas de gran tamaño, que son impresionantes. La mandíbula es una de las transiciones más importantes en la evolución de los vertebrados porque les permitió acceder a recursos alimenticios diferentes y diversificar la
la vida y las especies de los vertebrados. Están provistas de poderosos músculos que se derivan de los arcos branquiales. Se generó un cambio de la dieta y un modo de vida más activo gracias a las modificaciones concomitantes que ocurrieron en el cuerpo de los vertebrados, como la aparición de aletas pares que les permitió adquirir una mayor estabilidad en ese desplazamiento acuático y realizar unos cambios más dominados hacia la profundidad o hacia la superficie del ecosistema acuático. En condrictios, el cráneo no posee hueso, está provisto de dentículos, es decir, que no tiene hueso calcificado. Está provisto de dentículos que son vestigios y modificaciones de escamas placoideas. Están constituidos esos dentículos de minerales, de esmalte y de dentina, todos estos dentículos que poseen el cráneo de estos animales. Tienen un dermatocráneo ausente, carecen de ese dermatocráneo, y el condrocráneo es una estructura cartilaginosa expandida que forma la caja cerebral y ese es un componente muy prominente en estos animales. Aquí podemos ver algunos cráneos de condrictios, aquí podemos ver lo relacionado con el condrocráneo y aquí vemos los componentes relacionados con el esplagmocráneo. No tenemos en este grupo biológico la representación del dermatocráneo. Aquí vemos, por ejemplo, el cráneo de un tiburón martillo con los componentes del condrocráneo, así como lo vemos acá, y los componentes del esplagmocráneo. Acá, en este caso, en esta radiografía, conformando los arcos, el arco mandibular, el arco ovoideo y los arcos branquiales que se pueden ver aquí hacia posterior. En esta manta, aquí podemos ver entonces el componente del condrocráneo, evidentemente acá, y el esplagmocráneo haciendo parte de la boca y de las hendiduras branquiales faríngeas, formada por arcos branquiales. Y eso son solamente para poner unos ejemplos, ¿no? Podemos ver variaciones de esos cráneos dependiendo de las especies de condrictios que veamos. Por ejemplo, el componente del esplagmocráneo en el tiburón duende es mucho más evidente y más representativo porque la forma en la que se soportan estas mandíbulas de condrictios en el cráneo de los animales se puede ver de manera mejor en ese grupo, en esa especie particularmente. Recuerden que los condrictios tienen una condición anfistílica, que la mandíbula tiene dos puntos de unión al cráneo. Uno a partir del palato cuadrado, que es este hueso que tenemos acá, y otro a partir del iomandibular o de la iomandíbula, que es esta que tenemos acá. Cuando el condrictio abre su boca para alimentarse, desencaja parcialmente el palato cuadrado del cráneo y junto con el cartílago de Merkel se proyectan para poder alcanzar la presa de manera más eficiente. Esa mandíbula queda soportada, después de esa desarticulación, queda soportada en el iomandibular, que es este hueso que encontramos acá. Ya vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a evidenciar esta situación. En condrictios primitivos existen 6 hendiduras branquiales. Aquí las tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son tiburones generalmente que todavía se encuentran y que viven en las profundidades oceánicas. Por ejemplo, acá esta imagen fue tomada a una profundidad de 2123 metros bajo el nivel del mar y son tiburones que viven en temperaturas muy bajas también. Son aguas muy frías.
y con alta salinidad. Tiburones derivados, es decir, de más reciente aparición, no poseen esas 6 hendiduras branquiales, sino que solamente poseen 5. 1, 2, 3, 4 y 5, que son hendiduras que están soportadas en arcos branquiales que se encuentran haciendo parte del esplanocráneo del cráneo de estos animales. Aquí podemos ver un tiburón filtrador que tiene también 5 hendiduras branquiales. 1, 2, 3, 4 y 5. A diferencia de la condición primitiva que es poseer 6. El primer arco branquial se ha modificado para formar una estructura que se conoce como espiráculo. Ese espiráculo es una estructura que, como acá en este tiburón podemos ver, sirve para que pueda ingresar el agua, bañar las branquias internas y que esa agua pueda salir posteriormente por las hendiduras branquiales de estos animales. Cuando los tiburones o los condrictios realizan este paso del agua a través del espiráculo para poder bañar sus branquias y realizar el proceso de intercambio gaseoso, cuando el animal tiene ocupada su boca con alimento. Mientras él se alimenta, pues él tiene que garantizar que su respiración siga funcionando y por esa razón hace ingresar el agua a través del espiráculo para poder continuar con su respiración. Los tiburones pueden usar la succión o atacar directamente a su presa. En una condición normal de desplazamiento acuático, el animal tiene esta forma, pero cuando el animal se dispone a morder en un ataque depredador, adquiere esta forma, es decir, que su mandíbula se encuentra en una posición diferente cuando está al ataque que cuando está en reposo. Cuando está en una condición de reposo, su mandíbula se encuentra en esta posición, es decir, que la mandíbula se soporta tanto en la iomandíbula como en el palato cuadrado, vinculado al cráneo del condrocráneo de este animal. Pero cuando el animal ataca, ocurre el movimiento de la protusión, que es esa proyección de la mandíbula en donde se desencaja parcialmente el palato cuadrado y se entrega, se proyecta, un movimiento que se llama protusión. Y esa mandíbula queda soportada sobre la iomandíbula o el hueso iomandibular, que permite que la estructura pueda regresar posteriormente a través de un movimiento conocido como retrusión. Entonces, la alimentación de estos animales se da gracias a los movimientos de protusión y de retrusión. Una mandíbula protuida se ve como se observa acá en esta imagen. Aquí podemos ver entonces el cartílago de Merkel, el palato cuadrado. El palato cuadrado se ha desencajado parcialmente del condrocráneo de este animal, pero esta protusión se revierte gracias a que la iomandíbula queda todavía fijada al cráneo y permite entonces que los músculos puedan retraer palato cuadrado y volverlo a ubicar en el lugar que normalmente debe estar. Seguimos ascendiendo en esa complejización del cráneo y pasamos al grupo de los actinopterígidos, en donde encontramos, recuerden que los actinopterígidos son un grupo perteneciente a los teleósteos, que junto con los cercopterígidos conforman a todos los peces que se conocen como peces óseos. Los actinopterígidos específicamente son aquellos peces que se caracterizan por tener aletas radiadas con una pequeña asignación muscular, pero ya presentan esqueleto óseo calcificado. Los actinopterígidos primitivos tenían ojos relativamente grandes y tenían pequeñas cápsulas nasales. Tenían, como lo podemos ver acá, unas cápsulas oculares o también conocidas como órbitas muy grandes, cápsulas nasales muy pequeñas.
mandíbulas largas que se prolongaban a la parte frontal de la cabeza, un opérculo cubriendo los arcos braquiales, que es una característica que los condrictios no poseían y que actualmente tampoco presentan. El arco hioideo incrementó el soporte mandibular. Por supuesto que la mandíbula de estos animales también es fundamental para diversificar las formas en las que se obtiene el alimento. Y especialmente se caracterizaban por la presencia de numerosos huesos faciales que son difíciles de homologar con los demás grupos de vertebrados que sobrevivieron. Los actinopterigios recientes o actuales tienen unos cráneos que les permiten mayor libertad de movimiento y tienen una maxila y una premaxila libremente articulados. Actinopterigios, a diferencia de los condrictios, en donde se desarticula completamente el palato cuadrado, en los actinopterigios lo que ocurre es una articulación bastante libre de este hueso que se conoce como la premaxila o el premaxilar. Está presente en todos los actinopterigios y funciona de manera muy especial para proyectarse y ayudarse a realizar movimientos de succión o para atrapar la presa mediante una mordida. Vamos a verlo acá. Acá vemos un pez. Aquí vemos los dos huesos, la premaxila y la maxila. Aquí tenemos la mandíbula. Cuando el animal tiene la boca cerrada, pues esos huesos se mantienen unidos, pero en la medida que el animal abre su boca, la premaxila se proyecta y ayuda a que se alcance una distancia mayor gracias a esa proyección. De esa manera pues se pueden generar movimientos bastante importantes para la captura del alimento, como por ejemplo la succión, porque al abrirse esa boca y proyectarse la premaxila se genera un vacío parcial en la boca del animal que hace que abruptamente entre el agua a la cavidad bucal y de esa manera se puedan absorber los componentes alimenticios que el animal quiera consumir. Aquí tenemos algunos elementos óseos del esqueleto de los actinopterigios para que nos vayamos contextualizando. Aquí tenemos la principal característica de este grupo, que es tener aletas provistas de radios y no de lóbulos, como se ocurre en sarcopterigios. Y estas aletas en forma de radios, pues contienen muy poca asignación muscular y les permitió a ellos ser muy exitosos porque es un grupo bastante diversificado, pero también les trajo limitaciones que no tienen, por ejemplo, los sarcopterigios. Los sarcopterigios pues pueden llegar a desarrollar unas extremidades más robustas que les permitió salir del agua y con otras modificaciones como la presencia del pulmón, poder respirar en ambientes no acuáticos. Acá tenemos el cráneo con algunos de los elementos óseos importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos el dentario, tenemos la premaxila y la maxila, haciendo parte de la boca de este animal. Tenemos la órbita ocular, tenemos el opérculo, un hueso muy importante que es el cleito, los radiales. Aquí tenemos la escápula que es el homólogo a nuestra escápula, o en el caso de los humanos conocido como omóplato. Y tenemos los radios tanto de las aletas pectorales como de las aletas pélvicas. De manera más detallada, aquí tenemos los distintos elementos óseos que tiene el cráneo de los actinopterigios. Tenemos acá premaxila, maxila, dentario, tenemos nasal, tenemos frontal, tenemos parietal, que termina en una modificación
laminar conocida como supraoccipital. Tenemos el hueso conocido como el opérculo, que está acompañado de otros distintos huesos como el subopérculo, el preopérculo y el interopérculo, que son estos tres huesos que están acompañando el opérculo. Opérculo, subopérculo, preopérculo, interopérculo. Tenemos los radios brachiostegales que están soportando la parte inferior del cráneo del actinopterigio, el basipterigio y la aleta pélvica, los radios de la aleta pélvica, el procoracoides y la escápula. Recuerden que esta escápula es la homóloga al omóplato o la escápula de los mamíferos. Está presente en todos los tetrápodos. Los huesos radiales, de donde se desprenden los radios de la aleta pectoral. El cleitro es muy importante, es un hueso muy importante porque es alargado, plano, que se proyecta por la parte ventral y profunda del cráneo, pero es el sitio, el hueso, en donde se articulan tanto la escápula como el procoracoides y el basipterigio. Es decir, que el cleitro es el sitio, es el hueso de soporte para el esqueleto apendicular de los actinopterigios. Es decir, que tanto las aletas pectorales como las aletas pélvicas finalmente se suspenden sobre este hueso conocido como cleitro. Aquí lo tenemos en la parte posterior, profunda del cráneo, pero se proyecta allá, desde adentro hasta esta región del cuerpo en donde encontramos otra vez ese cleitro, que es en donde se soportan estas dos aletas que son muy importantes en este grupo biológico. Tenemos también el hueso articular y el hueso cuadrado. Tenemos el metapterigoides y tenemos la iomandíbula o el iomandibular acá, sirviendo de soporte muscular para los movimientos que realiza el arco mandibular de estos animales. Todos estos elementos óseos los vamos a trabajar en las actividades de práctica de laboratorio cuando nos corresponda. En tetrápodos, disculpen, antes de pasar a tetrápodos, noten la gran cantidad de elementos óseos que tiene el cráneo de un actinopterigio. Y solamente recordemos algunos de los huesos que tiene el cráneo de nuestra especie. Tenemos el nasal, el maxilar superior, maxilar inferior, temporal, parietal, occipital, frontal. Son muy pocos esos elementos óseos que tenemos en la caja craneana. Comparado con los elementos óseos que tiene un actinopterigio, pues son realmente muy pocos los que nosotros los mamíferos poseemos. Esa característica se presentó principalmente porque la vida terrestre implica tener estructuras mucho más duras y de mayor tamaño y más robustas que las que se presentan en organismos que viven en el agua. En el agua los organismos viven flotando y viven a merced de las condiciones, de la ayuda que le pueden brindar para soportar su cuerpo en las condiciones ambientales, mientras que en un ecosistema terrestre es el diseño propio que tenga el animal el que le va a permitir enfrentar una serie de desafíos distintos a los que se pueden presentar en el agua. Entonces eso viene relacionado con el ambiente, esa modificación y la reducción de elementos óseos que ocurrió en la evolución tetrápoda a partir de peces. En los primeros tetrápodos, pues, tuvieron como ancestros los ripidistios, como los que vemos acá. Esos animales que todavía compartían características tanto de tetrápodos como de peces. Se retuvieron las características del cráneo correspondientes al dermatocráneo. Numerosos huesos del hocico fueron reducidos, lo que condujo a la formación de hueso nasal.
La iomandíbula está involucrada, además del soporte de los músculos de la lengua, en los tetrápodos, también está involucrada en la audición, formando los huesos conocidos como estribo o columnilla. Huesos operculares se perdieron porque ya no se necesitaba cubrir esas branquias con estructuras óseas. Los huesos del techo del cráneo y el condrocráneo están fuertemente asociados. El cráneo se convirtió en un cráneo aplanado. El estribo transmite las vibraciones del sonido al oído interno y los dientes carecen de esmalte como en la condición lepospóndila original de los tetrápodos. Aquí vemos un animal ripidistio, obviamente extinto, ya de estos no encontramos vivos, solamente en registro fósil, y esta era la forma que tenían estos animales, eran organismos con apariencia compartida entre anfibios y peces. Aquí tenemos todavía la presencia de escamas, pero ya una condición tetrápoda muy similar a la que presentan anfibios actuales. En anfibios modernos se dio una simplificación del cráneo gracias a la pérdida de algunos elementos óseos craneales o a la fusión de algunos de ellos que generó la estructura ósea craneal que los anfibios modernos poseen, con una menor cantidad de huesos, pero con una mayor amplitud y mayor fortaleza de estos elementos. Son más una generación de estructuras fusionadas que el ensanchamiento de los elementos únicos que generaron el cráneo de estos animales. Anuros, por ejemplo, como ranas y sapos, que recuerden tienen una condición metautostílica de la suspensión de la mandíbula de ese cráneo, que es una condición que comparten con reptiles y aves. Tienen un cráneo, un esplagmocráneo reducido. Recuerden que el esplagmocráneo está asociado a la aparición o a la presencia de los arcos branquiales y la estructuración de la mandíbula. Tiene un esplagmocráneo reducido, cosa que va a ocurrir, es una situación que va a ocurrir en los demás tetrápodos gracias a que los tetrápodos carecemos de hendiduras branquiales en estado adulto. Por lo tanto, esa participación del esplagmocráneo en la estructuración de hendiduras branquiales, de arcos branquiales para la generación de hendiduras branquiales, pues es reducida y solamente se limita básicamente a la estructuración de las mandíbulas. La iomandíbula no tiene un papel en la suspensión de la mandíbula. Recuerden que aquí la suspensión de la mandíbula depende directamente del hueso cuadrado que está conformando el arco mandibular en este grupo de animales. La columnilla en este caso, refiriéndose a la participación del arco hioideo, con la iomandíbula no tiene ninguna participación en la suspensión de esa mandíbula. Esa iomandíbula no participa en la suspensión de la mandíbula. Este trabajo lo realizan el hueso articular y el cuadrado, que son estos huesos que vemos acá, el articular y el cuadrado. El articular y el cuadrado, que suspenden esta mandíbula del cráneo del anuro. El aparato hioideo, por su parte, que es este que tenemos acá, todo este que tenemos acá, este aparato hioideo, proporciona un soporte para el funcionamiento de la lengua. En los anuros, recuerden que la lengua es esa estructura que les permite a ellos capturar el alimento, gracias a la proyección de la estructura y a la retracción de la posterior retracción de la estructura. Entonces, los músculos de la lengua se sustentan en el aparato hioideo para poder cumplir su función a plenitud.
vemos una menor cantidad de elementos óseos en el cráneo de los anuros con respecto a los actinopterigios que acabamos de ver. Como ustedes se pueden dar cuenta, no hay una cantidad de huesos similar a la que acabamos de ver en actinopterigios. Tienen menor cantidad. Como habíamos visto en los anfibios, la condición de suspensión de la mandíbula es una condición metautostílica, en donde es el cuadrado, junto con el hueso angular, quienes participan en la suspensión de esa mandíbula y se fijan al cráneo. Esa mandíbula se fija al cráneo gracias a ese hueso cuadrado. Entonces, en el momento de abrir su boca, la mandíbula se extiende, pero se sigue soportando gracias a ese hueso cuadrado que se encuentra vinculado al cráneo. El arco hioideo, que es este de acá, este arco hioideo, sirve como soporte para la lengua y los músculos de la lengua para que ella pueda funcionar y, por ejemplo, proyectarse y volverse a retraer. Entonces aquí tenemos el arco mandibular con la mandíbula y el cuadrado. Y aquí tenemos el arco hioideo con su hiomandíbula y su ceratoial. Elementos óseos del cráneo de los anuros. Esto lo vamos a ver con mayor detalle cuando estemos analizando la parte de laboratorio. Hoy no me quiero como extender mucho acá porque realmente vale la pena tratarlo con el detalle suficiente cuando estemos realizando la actividad de práctica o referente a la práctica que vayamos a realizar. Acá tenemos, en resumen, una cantidad de elementos menor a la que se presenta en los actinopterigios. Esta es una vista dorsal del cráneo de un anuro, esta es una vista ventral. Algo que resaltar es que tenemos aquí los huesos premaxilares que son pareados, los nasales, tenemos aquí la maxila haciendo parte de ese arco mandibular del animal. Tenemos aquí el frontoparietal, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, esta es una estructura única, pero que proviene de una fusión de huesos, que era una de las características que habíamos mencionado que distinguía el cráneo de los tetrápodos, en donde algunos elementos óseos del pasado teleósteo se habían perdido, pero otros se habían fusionado con otros elementos, y aquí podemos ver un ejemplo de eso. El frontoparietal es una fusión de huesos. Aquí tenemos los cóndilos occipitales, los huesos occipitales, el exoccipital, etc. Aquí tenemos la órbita grande, la órbita ocular grande, hacia la parte ventral, importante de destacar el vómer, el hueso vómer, que cuenta con estos dientecillos que se conocen como dientes vomerianos, que son importantes en este grupo biológico porque les ayuda a mantener sus presas capturadas en la cavidad bucal, que no se vayan a salir. Tenemos aquí hacia ventral la premaxila y la maxila, ubicada en esta región. Aquí tenemos una ventana temporal, que son unos orificios que se encuentran dispuestos para la fijación de músculos que van a permitir la elevación o la depresión de la mandíbula. Tenemos aquí la presencia del hueso dentario y del hueso angular, y en algunas especies la presencia de algunos dientes maxilares. Ingresando, digamos, a la estructuración del cráneo, el siguiente gran grupo de organismos que nos incumbe, que son los amniotas, es decir, reptiles, aves, mamíferos. Es necesario mencionar que la evolución del cráneo de los amniotas tiene algunos aspectos en común, y es que ese cráneo de los amniotas se modificó de distintas maneras para generar
digamos, las formas del cráneo que cada grupo tiene, tanto mamíferos, reptiles como aves. Inicialmente, el cráneo de los amniotas comenzó con una condición conocida como anápsida, una condición en donde ese cráneo solamente tenía la cápsula óptica, la cápsula óptica y la cápsula nasal de manera evidente. Esa cápsula óptica, conocida como órbita, no iba acompañada de ningún otro tipo de perforación craneal, y esa condición se conoce como condición anápsida. Esa condición anápsida se mantuvo por mucho tiempo en muchos organismos. Algunos de los que lo mantuvieron más tiempo fueron las tortugas, que después modificaron su condición anápsida. Por ejemplo, acá las tortugas tienen un cráneo anápsido modificado, aunque actualmente pues tienen unas ventanas temporales que acompañan esa abertura orbital. Ese cráneo anápsido se diversificó hacia dos modificaciones, una condición diápsida y una condición sinápsida. La condición diápsida implica la presencia de dos ventanas temporales, que son unos orificios que se generan entre los huesos, que están dispuestos para la ubicación de músculos que permitan la elevación de la mandíbula. Esa condición diápsida se modificó a su vez a través de un proceso de evolución diápsido que generó los cráneos nada más y nada menos que de serpientes, de lagartos y de aves. Tanto serpientes, lagartos y aves tienen cráneos diápsidos, como los podemos ver acá. Aquí podemos ver en la serpiente la presencia de dos ventanas temporales, en los lagartos la presencia de dos ventanas temporales y en las aves la presencia de dos ventanas temporales. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así? Y en este grupo de organismos, pues resulta que la órbita pasa a tener un continuum estructural con la ventana temporal ventral del cráneo de estos animales. Entonces no es que tenga la ventana temporal sea toda esta, sino que aquí este espacio hace parte de la órbita ocular y de la ventana temporal ventral del cráneo de estos animales. Por otro lado, en la evolución sinápsida se originó en donde se tenía solamente una ventana temporal, principalmente relacionada con el hueso escamoso de estos animales. Se modificó a la condición sinápsida de los mamíferos, en donde ese hueso escamoso sigue haciendo parte importante de la estructuración de esa ventana temporal. Ese hueso escamoso está ubicado sobre la región temporal del cráneo de nosotros los mamíferos. Esa ventana temporal ustedes la pueden sentir gracias hacia la parte lateral de su cabeza, detrás del ojo. Que si ustedes realizan elevaciones y depresiones de su mandíbula, es decir, que la abren y cierran su mandíbula, van a sentir que ahí se mueve un músculo. Ese músculo que se mueve ahí detrás de su ojo, al abrir y cerrar su boca, es el músculo insertado en esa ventana temporal, única que tenemos nosotros los sinápsidos. Y de esa manera pues se considera que evolucionó el cráneo de los amniotas en básicamente dos condiciones, una condición sinápsida y una condición diápsida modificada, tanto en aves, reptiles y aves y reptiles, y la sinápsida en mamíferos. Las ventanas temporales entonces sirven para la inserción de músculos en una condición primitiva, es decir, anápsida. Los músculos que elevaban y deprimían la mandíbula del animal
pues se encontraban debajo de la caja craneana, en una condición de la presencia de ventana temporal, como la de un terápsido. Además de tener músculos ubicados debajo de la caja craneana, a partir de la ventana temporal salían músculos a fijarse hacia la parte externa de esa caja craneana. Una condición que mantuvimos los mamíferos, donde los músculos de elevación y depresión de la mandíbula se fijan es a través de esa ventana temporal hacia la parte externa del cráneo, y por esa razón el ejercicio que les acabé de mencionar, cuando ustedes se tocan la región conocida como sien, que queda detrás del ojo, entre el ojo y la oreja, y ustedes abren y cierran la boca, pueden sentir un movimiento muscular ahí. Ese movimiento es el movimiento del músculo fijado sobre esa ventana temporal para poder elevar y deprimir esa mandíbula y realizar el proceso de masticación para el consumo del alimento. En los reptiles existen cráneos que son móviles, y esos cráneos móviles se conocen como cráneos cinéticos, o ese movimiento se conoce como cinesis craneal. Aquí tenemos tres diferentes formas como se puede mover el cráneo de estos animales. Hay reptiles que realizan movimiento de la parte superior del cráneo a partir de un punto de articulación que queda hacia la parte posterior del cuerpo, una condición que se llama metacinesis, en donde el cráneo se puede elevar y deprimir con un punto de articulación posterior. Cuando el punto de articulación es medio, ese cráneo se llama mesocinético, o la condición se llama mesocinesis. Es decir, que el cráneo solamente se puede mover desde un punto medio de articulación en su cráneo, y si el punto de articulación queda hacia adelante, la condición se llama procinesis, o son cráneos o animales procinéticos. Recuerden que la articulación de la mandíbula se da gracias a el hueso cuadrado, que conforma o confiere la condición metautostílica de la suspensión de la mandíbula de estos animales al cráneo. En tortugas primitivas, pues la condición es anápsida, tiene cráneos anápsidos con grandes músculos que cierran la mandíbula. Carecen de dientes y placas queratinizadas, aunque las tortugas modernas presentan cráneos anápsidos modificados. Ya existe presencia de ventanas temporales. En las aves, el cráneo de las aves proviene de un cráneo de diápsido ancestral, pero con modificaciones. La caja craneana está dilatada y osificada, acomodando en su interior el cerebro ensanchado. Las aves carecen de dientes y sus mandíbulas están recubiertas por estuches queratinizados conformando el pico, que está diseñado de manera diferencial en las especies dependiendo del tipo de alimento que consumen. Aquí podemos ver esa modificación del cráneo en un pico que está asociado principalmente hacia la parte dorsal, sobre la región de la premaxila. Modificación, ese pico está generado sobre esos huesos premaxilares, y hacia la parte ventral sobre el hueso dentario, que obviamente no presenta dientes. A diferencia de los mamíferos, en donde los cráneos no tienen un movimiento ni metacinético, ni mesocinético, ni procinético. Son cráneos poco móviles. Básicamente el movimiento que se realiza gracias a la elevación y la depresión de la mandíbula. Acá podemos ver diferentes componentes del cráneo de un mamífero. Aquí vemos la cápsula nasal, cápsulas ópticas,
Por acá atrás tenemos la cápsula óptica, pero este espacio que vemos acá es la ventana temporal que nos da a los mamíferos la condición sinápsida. Esta ventana temporal era de la que estábamos hablando hace un momento, en donde se fijan los músculos que van anclados a la mandíbula y se fijan acá adentro al cráneo a través de esa ventana temporal para poder elevar y deprimir la mandíbula. Elevar es llevar hacia arriba, deprimir es llevar hacia abajo la mandíbula. En los mamíferos, el cráneo presenta un modelo sinápsido altamente modificado. Está al lado de la caja craneana se forma un hueso temporal por la fusión de tres partes del cráneo, este hueso temporal de acá. El dermatocráneo aporta hueso escamoso y bula timpánica. El condrocráneo contribuye a la formación del hueso petroso y el esplagmocráneo aporta los huesos del oído medio, martillo, yunque, estribo y estiloides. En los mamíferos, obviamente, podemos ver un cráneo sinápsido con solamente una ventana temporal. Y por medio de la radiación diápsida, pues se generaron tanto los diferentes tipos de reptiles como los Rhincophalia, como las tuátaras, los Squamata, que son los lagartos y serpientes, los Testudini, como las tortugas, y los arcosaurios como los crocodilia y las aves, que hacen parte del grupo de los saurópsidos. Todos los reptiles y aves se conocen como saurópsidos. Entonces aquí tenemos una explicación más de cómo se dio esa evolución de estos amniotas, con una diversificación de cráneos sinápsidos y una diversificación de cráneos diápsidos de todos los saurópsidos. Y de esa manera creo que terminamos, si no estoy mal, sí, terminamos el componente de cráneo dentro del sistema esquelético de los vertebrados. Quisiera hacerles un pequeño resumen. El cráneo de los vertebrados tiene tres componentes: un dermatocráneo, un condrocráneo y un esplagmocráneo. El condrocráneo está relacionado con la generación de estructuras que van a dar soporte al encéfalo y a protegerlo en las primeras etapas de desarrollo. El esplagmocráneo está relacionado con la generación de arcos branquiales y de mandíbulas cuando los vertebrados las presentan. Y el dermatocráneo está relacionado con la estructuración de huesos que cubren los dos componentes anteriores y que conforman la caja craneana. Los vertebrados estructuran su cráneo a partir de esos tres componentes, aunque algunos vertebrados, como los agnatos y los condrictios, carecen de dermatocráneo. De Osteichthyos en adelante, los vertebrados poseen en su cráneo estructuras derivadas de cada uno de esos tres componentes: dermatocráneo, condrocráneo y esplagmocráneo, con modificaciones de la forma en la que se presentan esas tres estructuras dependiendo de la morfología que presente el animal. Por ejemplo, en el caso de los osteichthyos existe una gran cantidad de elementos óseos derivados del dermatocráneo, una característica que se modificó en la evolución de los tetrápodos, ya que los anfibios, reptiles, aves y mamíferos presentan una menor cantidad de huesos en ese cráneo, producto de la pérdida de algunos elementos óseos o de la fusión de algunos de esos elementos óseos. El esplagmocráneo en los tetrápodos, al estos animales no necesitar arcos branquiales para soportar branquias, porque la respiración de los tetrápodos
pasó a ser una respiración pulmonar, ya ese esplanocráneo ya no hacía parte o no tenía una función protagónica en la estructuración de arcos branquiales, sino que se modificó para realizar un aporte protagónico en la estructuración de la mandíbula, del arco mandibular y del arco hioideo, con las modificaciones que cada grupo biológico tiene. Y con la estructuración de derivados esplanocránicos de estructuras del oído medio, de algunos huesos que hacen parte de la recepción sensorial, de la mecanorrecepción del oído en los vertebrados. El dermatocráneo se modificó también en los amniotas para la estructuración de ventanas temporales que permitían la inserción de músculos que favorecían la elevación y la depresión de la mandíbula, en una evolución sinápsida y en una evolución diápsida. Una evolución sinápsida típica de mamíferos y una evolución diápsida típica de reptiles y aves. El cráneo de los vertebrados es muy importante porque aloja uno de los órganos más importantes para el funcionamiento del animal, que es el cerebro. Y también se protege allí el encéfalo, que es el control neuronal, el control nervioso que tiene el animal para poder realizar todas sus funciones. Allí también se alojan los principales órganos sensoriales que el vertebrado posee, como los ojos, como las narinas, como los oídos, que le permiten al animal percibir tanto mecánica como química y como lumínicamente su ambiente. Entonces es importante ese cráneo para poder realizar esa protección de esos órganos y del encéfalo para poder tener un normal funcionamiento en el vertebrado.